Amén. Oramos. Señor Padre amado, te damos gracias por esta noche. Siempre es bueno, es grato, Señor, poder reunirnos para meditar en tu palabra, para juntos compartir, para pensar en cuanto a las cosas del reino, el ministerio, el llamado. Gracias, Señor, por todos los que han respondido a este llamado. Como Isaías 6, que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y aquí hay varias personas que han respondido a ese llamado. Decimos, heme aquí, nosotros iremos. Algunos quizás irán solamente en este país, algunas provincias, algunos lugares. Quizás otros irán a otras naciones. Como yo hablaba con un joven, quizás a los musulmanes, ¿por qué no? A lugares distantes. Creemos, Señor, que este es un llamado que viene de tu corazón al corazón de cada uno. Señor. Gracias por la vida y el ministerio de cada uno que está sirviendo ya en su congregación, ayudando a su pastor a plantar iglesias, a discipular. Realmente es maravilloso, Señor, los Timoteos que ayudan, trabajan, que están disponibles para servir en el reino. En el nombre de Jesús, gracias por este espacio donde podemos conocernos y podemos meditar juntos en este tema de las religiones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. 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 Pasamos lista y avanzamos entonces. Primero vamos a ver con las participaciones. Ahí nuestro hermano secretario, ¿cómo se llama? Christopher. Alexis. Leonardo. No, Leonardo es el presidente. Ah, ya. Wilson, David. Ahí está. Hermano secretario, lo puso muy bien armado ahí, con fecha, con todos los nombres. Así que hoy teníamos exposición de 3 hermanos sobre fanatismo, ¿no? Fanatismo religioso. Sí. Fanatismo religioso. Pero sobre los testimonios, me gustaría que fuera así breve. Por lo menos vamos a escuchar a 2. En forma así, tratamos de abreviar en lo posible para tener espacio luego para la... ¿Está bien? Sí, pastor. Entonces, por ejemplo, acá, según la lista, acá seguía el testimonio Josué Gasteluc, Ya. luego Girón, luego Yamir, ¿sí? Hay que recomendarle a Josué que sea Corto. breve. Pero, No. está bien. Listo. Escuchamos el testimonio de... En realidad le llamamos testimonio, es, como le habíamos dicho de forma más... Lo que queremos. Sí, es a la confesión. Que es la elaboración de nuestro credo, nuestra confesión. Lo que creemos nosotros, que no siempre lo tenemos así armado, escrito. Y es importante, porque ese es un arma para dar testimonio en cualquier momento, en todo lugar. ¿Sí? Bien. A ver, Listo. Bueno. Yo había preparado realmente en base al credo apostólico y al niceno, porque creo que es importante que uno sepa, por un lado, bueno, yo ya lo he llevado antes, y bueno, yo sinceramente al principio, antes de haberlo conocido el credo, porque realmente yo lo asociaba con la Iglesia Católica nada más. Ajá, sí, Un profesor del seminario donde estudié me dijo, él había enseñado en Corea, y todos los cristianos en Corea repetían siempre el credo apostólico y el niceno. ¿Por qué? Porque justamente en ambientes donde el cristianismo, sí, la presbiteriana, la metodista, la Asamblea de Dios,
¿Metodista también? Sí, ¿por qué? Porque justamente todos los que están ahí alrededor son o budistas o son de otras religiones. Si no me equivoco, en Corea creo que eran budistas, entonces, Budistas, o son sí. budistas, Budistas. en un buen porcentaje. Entonces, es importante poder conocer qué cree cada creyente, ¿no? Y el pastor comenzó a ver el tema justamente de las herejías o las sectas. Nacen justamente por ciertas distorsiones en cuanto a los credos, ¿no? En cuanto a lo que se cree realmente, ¿no? Y bueno, primero voy a hacer una parte en términos generales de lo que creemos, ¿no? Yo creo que en mi relación con Dios, yo conocí a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tuve la oportunidad realmente de conocer a Dios no solamente como mi Señor y Salvador cuando tenía 8 años, sino que también tuve la experiencia, bueno, y fue una experiencia muy linda porque yo siempre he sido bien travieso, entonces fue una campaña, estaban compartiendo sobre esta película de El Peregrino, y era raro que un niño se convierta a los 8 años en aquella época. Estamos hablando del 82. Entonces, el 83, perdón. Entonces, mis papás trataron de atajarme y cuando se dieron cuenta yo ya estaba adelante y el pastor que estaba predicando, bueno, invitó, hizo la oración y me hicieron más de 50 preguntas para asegurarse que realmente había recibido a Cristo. A partir de ahí vino todo un camino, pasaron muchas cosas difíciles en mi vida también, aún siendo cristiano. Fui formado en un colegio católico, así que fue muy necesario realmente conocer lo que la palabra decía. Tuve la experiencia del bautismo del Espíritu Santo a los 12 años, comencé a predicar en esa época y me metí mucho en la iglesia, pero también el enemigo había hecho muchas cosas de daño en mi vida y definitivamente si no hubiera sido por Dios, yo no estaría vivo. Y realmente esa es la parte básica de lo que Dios ha hecho en mi vida. En muchos momentos he tenido muchas crisis, momentos en que realmente no sabía qué hacer. Y Dios siempre con mucho amor me volvía a decir, yo te amo, yo te amo. Y ya cuando yo estuve en la universidad, tuve la oportunidad, bueno, crecí, mis padres son pastores. Mi padre ha tenido varios cargos en la denominación en la que nací, en la iglesia metodista. Así que siempre ha tenido la influencia de él, ¿no? Pero a veces me decían, no, tú eres pastor o tú eres líder o qué sé yo, porque tus padres son así. Bueno, no siempre es así. Realmente algo que Dios hizo a través del pastor Aurelio y la pastora Ivonne es restaurar mi corazón en un tiempo difícil realmente en estos años que he estado viviendo. Y también fruto de eso también fue el poder estrechar mucho más la relación con mi padre. Y ellos conocen muy bien eso y realmente le doy gracias a Dios porque es una respuesta por la que le estuve pidiendo por muchos años. Y yo creo que Dios es Dios de promesas. Y cuando Dios te da uno de mis textos favoritos, que tiene que ver también con una parte de las cosas que yo creo, es Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Cuando el Señor me habló, hijo de hombre, tienes que profetizar, declarar palabra de Dios con autoridad. Y yo creo que la palabra de Dios no contiene, sino es la palabra de Dios. Y cuando nosotros le buscamos al Señor a través de su palabra, Él nos revela lo que Él tiene, los secretos de su corazón, cosas para hoy. Y esa es la palabra fresca que nosotros buscamos día a día, la palabra con la que nos alimentamos y en momentos específicos Él nos recuerda. Un momento en que yo estuve muy mal, estaba en Lima, estaba pastoreando, había muchos problemas en la iglesia y también coincidieron con temas personales. El Señor trajo a mi corazón un corito basado en el texto bíblico que está en mi nombre. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Y comencé a cantarlo. Y yo creo que cuando Dios te da una palabra, una promesa, como dice un dicho, el llamado de Dios es irrevocable. Dios te llama y aunque a veces pareciera que estás en un desierto, Él es fiel.
Entonces, él ahí se convirtió en mi papá. No en solamente Padre Dios, sino mi papá. Tomó el lugar que mi papá, por X razones, no pudo hacer algunas cosas, y me enseñó a ser ese papá tierno, amoroso, detalloso, y me enseñó a amar como él ama. Y eso se ha vuelto parte de mi ministerio, parte de lo que yo hago por los demás, porque él lo ha hecho por mí. Cuando alguien me pregunta, ¿y por qué lo haces? Bueno, es que yo lo he recibido de él. Y yo lo doy porque lo he recibido. No para que alguien haga algo por mí, sino porque yo sé lo que he recibido y no tendría ni el tiempo, ni el dinero, ni las fuerzas para poder devolver todo lo que él me ha dado. Entonces, lo único que yo puedo hacer es agradecerle a Dios porque él es mi papá en primer lugar. Y Jesucristo es mi amigo. Yo no me pongo, bueno, a veces también me pongo a orar de una forma formal, pero muchas veces yo me pongo a conversar con él como si estuviera conversando con mi pata. Y en esa confianza yo encontré que realmente él me conoce como soy, sabe mi locura, sabe mis momentos difíciles, ¿no? Y Tiempo. ya, pastor, no se preocupe. Y cerraría con el tema del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo hace una obra muy especial en cada uno de nosotros. Yo creo que los dones están actuales en la iglesia, porque no solamente porque lo crea, sino porque lo vivo, lo experimento, no solamente en mí, sino en otras personas. Y alguno de los compañeros compartía sobre el tema del ocultismo, ¿no? Cuando tú enfrentas cosas en misiones tan fuertes, es solamente lo único que puede hacer es el poder del Espíritu Santo actuando y viendo realmente cómo las vidas son transformadas y cambiadas, ¿no? Y ver un mundo espiritual que realmente es real y que no le tenemos que tener temor, pero sí respeto. Respeto en el sentido porque es un enemigo que si bajamos la guardia, nos baja también, ¿no? Entonces, hay que estar firmes, hay que estar bien parados y también conocer nuestros puntos débiles, ¿no? Y para eso tenemos al Paracletos, al Espíritu Santo, que realmente siempre nos fortalece. Amén. Bien, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. De paso también nos conocemos, ¿no? El Josué. El trasfondo viene de una iglesia, el papá es pastor, ¿sí? En la iglesia metodista, toda la vida, ¿no? Metodista pentecostal. Metodista pentecostal, sí, claro. Yo no sabía que había eso entre ellos, ¿no? Pero es metodista pentecostal. Por eso, pues, no, estaba la que conoció la verdad y ya está. La verdad lo hizo libre. Sí, pero bien, ¿no? Gloria a Dios. Ahora vamos a escuchar a Yamir. Acuérdense lo breve. Ahora, a la hora de presentar, les iba a decir, ayer preparando, antes de hablar Yamir, sobre fanatismo religioso. Está Altamirano Bejarano, Alexis Jean-Pierre, 10 minutos. Blas Lavado, Julio César, 10 minutos. Obadilla, Culquitante, Luis Elvin, 10 minutos. ¿Sí? Me gustaría que me ayude ahí de repente Leoncio, ¿no? El presidente, ya que ha asumido, que diga, él le va a ir diciendo, porque por ahí uno preparó bastante, se le llama y de repente le da y no para. Entonces, te queda 3 minutos, 10 minutos, se acabó el tiempo, una cosa así, como hacen en los debates, ¿no? Las exposiciones. Pues sí, pues si no, no, podemos terminar mañana, porque los temas da para mucho, si uno prepara y más si se deja guiar por la libertad del viento de Dios. Entonces así vamos a hacer. A ver, ya estén listos los hermanos que están, como les decía, para mí es muy importante esto que van a exponer, ese trabajo, el examen, todo. Ahí se ve lo que han preparado, lo que han armado, y a la vez también lo que van a exponer en cuanto al tema que le tocó a cada uno. ¿Sí? Se le dio un tiempo, así que eso es muy importante. Si uno realmente no puede estar por alguna situación, tiene que justificar diciendo, no voy a estar, no puedo estar porque, no sé, porque llegó la suegra, no, o porque pasó algo grave, ¿no? Pero el que le toca tiene que exponer, sí o sí. Bien. Yamir tiene su espacio breve Aquí estoy, aquí para estoy. dar su testimonio.
Ya, bueno. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, Ya, bueno. Ahorita no sé si me puedo ver bien, bueno, ando entregando unas cosas, pero bueno, me estaba recordando justo cuando dejó la tarea el pastor Aurelio. ya mira, a ver Y un ratito. Si, ¿puedes ahorita o si no lo puede hacer otro? Y... no, Sí, no, sí no, sí puede. puedo. Ah, sí, breve, ya, ya. Ya, ya. Entonces estaba recordando cuando dejó la tarea del pastor Aurelio la primera vez, cuando fui a Google y busqué la definición sobre fe. Y recuerdo que habían un montón de definiciones y bueno, habían, ¿cómo se llama? Habían muchas definiciones, pero recuerdo que una vez estaba escuchando una canción de Marco Brunet. Entonces, en una parte de la administración decía, queremos probar y ver que tú eres bueno. No solamente oír hablar, queremos probar, queremos experimentar que tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre. Entonces, eso me impactó y me lo aprendí de memoria. Me impactó mucho porque tenía muy deformada la figura de un padre, bueno, por herida del pasado que había tenido. Y entonces, en ese momento me quebranté. Recuerdo que semanas antes había ido a la iglesia por primera vez y entonces el pastor Aurelio estaba predicando sobre el Valle de los Huesos Secos. Entonces, no sé si recuerda el pastor, pero No. dijo estas palabras, dijo esas palabras, profetizo que aquello que no tenía vida hoy empieza a tener vida. Entonces guardé esa palabra en mi corazón y en ese momento, bueno, los que estuvieron ahí presentes pudieron ver que, que lloré como un niño. Y básicamente, regresando a la frase anterior, me impactó eso. O sea, daba a entender Marco Brunet que no quería que alguien más se lo cuente, no quería solamente escuchar teorías, sino que quería tener una experiencia personal con Dios. Entonces como mi papá dice, yo apunté a eso, yo apunté a eso, entonces recuerdo que un día estaba en el cuarto, estaba orando y entonces vi una visión de unos brazos extendidos y bueno, eso me marcó un antes y después en mí porque básicamente, bueno, mi papá hace un tiempo no era tan expresivo o cosas así. Entonces, el ver los brazos extendidos de alguien como esperándome para que lo abrace, marcó un antes y después para mí porque, bueno, en el momento me quebranté mucho y, bueno, ahorita contándolo, también quiero botar algunas lágrimas. Pero recuerdo que vi eso, entonces yo corrí y básicamente abracé a aquellos brazos que estaban extendidos delante de mí. Entonces recuerdo que luego salí del cuarto y lo primero que hice fue correr y abrazar a mi papá. No recordaba un te quiero de mi papá. Y recuerdo que ese día me dijo, hijo, te quiero, y me abrazó. Y yo creo que había tenido tan distorsionada la figura de padre. Y bueno, la verdad, mi papá no fue malo en ningún momento, nunca me faltó nada, pero había momentos donde a veces lo necesitaba la figura de un padre. Entonces, básicamente partió de eso, mi fe empezó primero con una restauración sobre la figura de un padre en mi vida. Empezó como un Dios papá, un Dios bueno, como todos lo conocemos. Y entonces, bueno, si me escuchaba hablar una vez, siempre parezco disco rayado con la comunión con el Espíritu Santo. y lo digo por todo el lugar donde voy. Y bueno, eso es lo que me ayudó. Una vez escuchaba a alguien que decía
abrí YouTube y había una prédica de Sick Rock. Entonces la abrí y uno de los pastores decía, yo he llegado hasta un nivel con el Espíritu Santo de que puedo estar sentado tomando una taza de café y puedo estar conversando con él, que decía. Entonces me impartió eso, entonces empecé a anhelar eso. Yo le dije, Espíritu Santo, quiero que tú seas mi mejor amigo. Entonces, bueno, básicamente hice parte de mi vida el Espíritu Santo porque muchas veces ignoramos la presencia del Espíritu. Y saben, el Espíritu no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Y yo creo que, y así como Jesús decía que haremos cosas mayores, yo creo que ese mismo Espíritu está ahora en nosotros y creo que por medio de su Espíritu creo que podemos hacer, como decía Jesús, las mismas cosas y aún mayores que él hacía. Entonces, bueno, mi fe se basa en la persona de Cristo. Y bueno, eso es lo que quería compartir brevemente. Bien, Yamir. Bien. Bien, Yamir. La próxima continuamos con otros testimonios. Bien, los testimonios realmente es, siempre como dije la vez pasada, es el mejor testimonio es el nuestro, el mío. ¿Por qué? Porque ha sido mi experiencia con el Señor que transformó, cambió mi vida. Y nos movemos en esa línea de que Dios sigue trabajando. Justo estamos viendo sobre religiones. ¿Y qué es lo que caer en la religiosidad? Hasta en sectas uno puede caer. Pero más allá de sectas, para mí lo más... Uno es una secta, tiene cuidado y listo, no se mete. Pero el tema es que como creyente, quizás estamos en las cosas correctas, pero creemos como si fueran ideales, pero cosas que no vivimos, que no experimentamos. Entonces es importante, junto a lo que están haciendo ustedes, de entrenar su mente, preparar, saber teología, estar bien para no desviarse, poner buena base. Pero no significa que no tenga que ver con lo experimental, con la vida de oración, con la llenura del Espíritu, lo que el apóstol Pablo recomienda. Yo les animo como a ustedes, como seminaristas, no dejen eso de buscar la vida, la esencia. El Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y es lo que uno imparte a través de cuando ustedes van a compartir sus oraciones, las palabras. Las palabras son espíritu y son vida. Yo me acuerdo, brevemente quiero decir, que estaba en el seminario también primer año, hace mucho tiempo, me tocaba acá dar testimonio. Pero ahí había un orden. Dice, usted tiene que tener un antes, un cómo y un después. Tiene que ser claro así. Y bueno, yo todavía era un poco nuevo, así que yo conté la experiencia que tuve, el fuego de acá. Después me llamaron aparte yo estaba emocionado. Para mí era lo mejor que yo experimenté, que no lo supe expresar quizás como ellos esperaban de mí, no supe decirlo de forma ordenada. Una onda así ya mía, ¿no? pero esa es mi experiencia, pero a mí lo que me acuerdo que fue un error, pienso, de ese tiempo de los profesores, o mío lo tomé así, que me dice que estaba mal mi testimonio, ¿no? Porque así no debe ser. Que empezó me dijo, bueno, hasta es lo que tu experiencia, pero no, así tiene que ser. Lo que sí que me dio de tal manera, yo decía, pero eso es lo que pensé, bueno, no es así, tiene que ser así, acá, ya. Y como que yo escondí eso, me di cuenta por mucho tiempo, yo no contaba el testimonio, porque me veían como, más que cuando yo recién comenzaba ahí en el seminario, estaba con quizás que hay gente ya usted tan maduro, preparado, ministro, si yo le digo, pues no les afecta a ustedes, ¿no? Pero a mí en ese momento me afectó. Yo por eso tengo cuidado, ¿no? Ya no digo que está mal o está bien, porque está bien. Con el tiempo uno va a aprender a ordenar, ¿sí? Sus ideas, su testimonio. Inclusive cuando aprendan ustedes, van a tener una materia que se llama homilética, ¿sí?
Saben que enseña homilética, ¿no? Sí, predicación. Predicación. Entonces ahí te enseñan a hablar en forma ordenada tu mensaje. Una vez se sintió un mensaje, no le exprime, me tocó, me habló, me hizo un montón. Y bien, porque ahí está la vida del testimonio, la esencia de lo que uno... Entonces es importante, y a veces uno pasa en los seminarios que uno aprende a armar un sermón bien, y lo habla bien, correctamente, pero no hay vida en lo que habla, no hay espíritu. Ese es un peligro, ¿por qué? Porque uno se confía en su capacidad de preparar, de hablar en forma elegante, busca las palabras elegantes, correctas, ve como es exposición del expositor. Inclusive hay cursos, ¿cómo ese curso para no las pone públicamente? Oratoria. Oratoria, sí. Uno aprende oratoria y sí. Bien, yo no digo que está mal, son herramientas nada más. Lo importante es lo que Dios, esa vida, nuestra experiencia, nuestra comunión con la palabra, con el Señor, con el Espíritu. Eso hace que estemos constantemente renovados. No caigamos en eso de hacer las cosas mecánicas, porque lo sé hacer. Y ese es un tema que a veces uno cae cuando estudia y aprende y lo sabe. En cambio, cuando uno a veces no sabe, está como más pendiente de que Dios te ayude. Porque yo no sé cómo lo voy a hablar, cómo lo voy a decir. Bien. Así que, pero bien, muy bien, Enrique Yamil y los demás hermanos, testimonios muy bueno. Ahora estamos listos entonces con esta es exposición. Así que acá esto no es testimonio, pero acá duro. Tiene que decirlo bien, la normal bien ahí, todo lo que uno pueda, ¿no? Y respetamos el tiempo. 10 minutos o si es menos no importa, pero más en lo posible no. Puede ser quizás menos. Bien. Está por ahí el hermano Altamirano, Bellanano, no sé si se pusieron de acuerdo quién lo va a hablar primero. Son tres. Alexis, Julio César y Luis Elvin. Tres hombres de Dios. ¿Quién comienza a la exposición? Silencio en la sala. Alex, ¿quién? Yo, Julio, voy a empezar. Julio César. Bien, Sí. muy bien. Julio César. Muy bien. El tema es fanatismo religioso. A ver, hermano, lo que uno encontré en la es muy interesante. Pensamos, vamos a prestar atención todo, ¿sí? Porque bueno, es una oportunidad de aprender sobre esto, escuchar sobre lo que el compañero investigó. A ver. Bueno, yo más me he centrado en el núcleo del fanatismo. ¿Cómo? El núcleo del fanatismo religioso. A ver, o sea, bien, bien. En ese, ¿cuál es el punto, no? Y me he basado a lo que hay en la Biblia. Entonces, es un hecho conocido que el fanatismo puede ser un factor en el ejercicio de la religión. Este sucede al enfocarse en el pecado y la ofensa de otras personas y usar un criterio estándar, ético o moral en los demás, sin aplicarlo a uno mismo. Esta es la hipocresía en el núcleo del fanatismo. El fanatismo se ha definido como un celo excesivo y acrítico o irracional o reflexivo. Podemos ver eso, el celo a menudo se ve en la Biblia, porque no adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor es cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Eso lo podemos saber en Éxodo capítulo 34, 14. ¿O crees que las escrituras dicen en vano? El Espíritu habita en nosotros, anhela celosamente, dice Santiago 4, 5. En este sentido, los celos o muchas traducciones, celos se refiere al amor ardiente de Dios por las personas. Un amor que no acepta ni tolera infidelidad ni traición. Y he cogido un pasaje bíblico en Juan capítulo 8. Esta historia es muy conocida. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio. El mismo acto, ahora bien, Moisés en la ley nos ordenó que los tales fueran apedreados. Pero ¿qué dice esto? Dijeron
probándolo para tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y escribió en el suelo con su dedo, mas no dijo nada. Entonces, cuando continuaron preguntándole, él se levantó y les dijo: el que entre usted sin pecado, que primero arroje la primera piedra. Y nuevamente se inclinó y escribió en el suelo. Entonces los que oyeron, condenados por su conciencia, salieron uno a otro, comenzando por el mayor hasta el último. Y Jesús se quedó solo y la mujer de pie en medio. Eso está en Juan capítulo 8, versículos 7 y 9. Vemos que los fariseos estaban enfocados en el pecador y en la ofensa física y visible. Jesús alejó el foco de atención del pecador hacia la condiscencia y el deseo ocultos que podían esconderse detrás de la fachada virtuosa, respetuosa de la ley de los fariseos. Es conmovedor que la sabiduría con lo que Jesús desarmó a los fariseos y cómo los confrontó con su propio pecado. Enfrente a una justicia tan poderosa y convincente, los fariseos hicieron culpable a sus propios ojos y se alejaron sigilosamente avergonzados. Como no se habían mantenido limpios de la codicia oculta, también estaban sujetos a maldición. Como vemos, Jesús no condenó a la mujer, pero eso no significa que perdonó su pecado. Ve y no peques más. Eso es lo que lo dijo. También vamos a... he cogido la historia de Pablo, el apóstol Pablo, que vemos, dice, era judío, les dio testimonio a los judíos de que tenía celo por Dios, pero sin el conocimiento adecuado, sin discernimiento. Eso lo podemos ver en Romanos 10:2. Se describe en Filipenses 3:6, con celo perseguidor de la iglesia. En Gálatas 1:13 y 14 dice, porque habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, como perseguidor a la iglesia de Dios sin medida, y traté de destruirla y avancé en el judaísmo más de muchas de mis contemporáneas y mi propia nación, siendo más celoso por las tradiciones de mis padres. Su celo por la ley estaba dirigida hacia él mismo, sino hacia afuera, contra aquellos que él creía que no se cumplían con los requisitos de la ley. Su celo estaba dirigido a los pecadores, en lugar de celo, promover una causa en el temor del Señor. Eso está en Proverbios capítulo 3:17. El ejercicio de la religión debe beneficiarnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Este celo fue de lugar, por otro lado, hizo que Pablo lanzara amenazas y asesinatos contra los discípulos. Entró en casa tras casa, arrastrando a hombres y mujeres, arrojándoles a las cárceles. Vemos que es un extremismo, y ese celo condujo a un fanatismo. Pero esto fue antes del dramático encuentro de Pablo con Jesús. Eso podemos ver en la Biblia cómo fue Pablo. En su ignorancia, Pablo no sabía que el Jesús que perseguía representaba el cumplimiento de la ley en su persona y que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento estaban escondidos en él. Después de su encuentro con Jesús, Pablo se dio cuenta de que había cumplido la misma ley, que era celoso en otros que cumplían en su carta. La carta a los, podemos ver a los romanos, dice, ciertamente eres llamado judío y descansas en la ley y te jactas en Dios y conoces su voluntad y apruebas las cosas que son excelentes, siendo destruido por la ley, y estás seguro de que tú mismo eres guía para los ciegos, una luz para los que están en tiniebla y un instructor necios. Dice también, tú por tanto que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que un hombre no debe robar y robas. Tú que dices, no cometerás adulterio y cometes adulterio. Aquí vemos el núcleo del fanatismo en la hipocresía de una piedad externa que cubre una vida interior de pecaminosidad y maldad oculta, mientras que el fanatismo por su propia naturaleza lleva a la persona a la esclavitud bajo una regla de regulaciones de otras personas con temor al castigo genuino. Y la verdadera adoración conducirá a la persona a la verdad libertadora, gozo, paz y compañerismo.
Son dos cosas muy distintas. Cuando uno tiene un encuentro verdadero con Jesucristo, dejamos de juzgar y condenar según nuestra propia interpretación errónea o la interpretación de algunos hombres que han torcido las escrituras para manipular y controlar al pueblo. Y el fanatismo desaparece. Eso es lo que he podido, diré, buscar en las escrituras. Me basé mucho en eso. Quería ver el núcleo, ¿no?, del fanatismo, y es bajo una fachada lo que podía buscado esto. Ese es todo, pastor. Bien, es todo. Bien, bien. Terminó en 8 minutos casi. Bueno, Julio César Blas. Bien, bien. Tenemos un poquito de tiempo. Te quería preguntar, con tus propias palabras, así, en forma breve, que puedas decir, si alguien te pregunta, ¿qué consiste, qué es una persona fanática, religiosa fanática? ¿Qué sería, qué es? Viste que hay gente que porque alguien ve, por ejemplo, de forma, porque es espiritual o porque se conserva puro, dice, no sea fanático. No sabemos que eso no es el fanático, al Claro, contrario. eso no es. Sí. ¿Qué sería fanatismo religioso, así en tus palabras, pocas palabras? Puede ser una persona extremista, Extremista, bien. muy extremista, y que cree que la verdad que él tiene es la única y no la Sí, acepta, se cierra en sí mismo, y por defender su ideología o lo que él tiene, es capaz incluso hasta de matar, hasta de sí, herir a sí. otros. Hasta eso puede llegar, sí. Exactamente. Sí. Es algo muy humano. Pensemos en eso. Nosotros, por ejemplo, que estamos aprendiendo teología, conocer la verdad, y a veces podemos encontrarnos con hermanos de otras denominaciones que también creen lo mismo, pero en otra forma, en otro énfasis. Entramos a pelear, por eso estamos cerca también del... Si nos Sí, peleamos, si nos distanciamos, y nos como, enemistamos por esas cuestiones, hay que tener siempre cuidado. Estas cosas nos ayudan a bien realmente, porque inclusive pastores a veces, hermano, por ser celoso a veces la verdad que está bien, no digo que está mal, está bien. Los que claro, caen es en bueno, contienda y en pelea con otros, con siervos, por pero, cuestiones de denominaciones, o pero como dicen enfoques también, hay que ser tolerantes, ¿no? tolerantes, sí. Claro, no podemos ser cerrados sin pensamiento, ¿no? Cerrados en nuestra propia mente. Sí, Hay que sí, tener una mente abierta también, saber respetar a los demás, ¿no? exactamente, sí. Conocéis es decir, profundizar, sí, conocer la verdad, saber bien la base de nuestra fe, después estar abierto, ¿sí? Estar abierto a nuestros hermanos. Sabemos que son de otras denominaciones. No digo que sean abiertos con los testigos de Jehová, pero ya sabemos. Pero yo digo que a veces son hermanos de otras denominaciones. Y tenemos que tener relación, aprender de ellos, ¿sí? Lo que nosotros no sabemos, ellos hay cosas que lo saben de otra manera y nos enriquecemos. Yo creo eso, en la unidad del cuerpo de Cristo. En estos tiempos con más razón. Bien, bien, hermano Julio, muy bien. Así que listo, ¿no? 10 minutos. Ahora sigue... ¿Quién sigue ahora? ¿Está Alexis Sampiero o Luis Elvin? ¿Está Luis Elvin? Sí, pastor, ahora yo empiezo. Ahí está. Ahí está, Luis Bobadilla. Bien. Ya a Bien, ver, bien. Tiene 10 primero, minutos. Es el menos, pero no más. Estamos en la Inquisición. primero, primero, al hablar de fanatismo religioso, tenemos que desligar estas dos palabras, ¿no? Fanatismo, como dijo hermano Julio, ¿no? Es una idea que tiene una persona acerca de algo que no le permite a él aceptar otro concepto acerca de lo que él tiene acerca de una creencia u opinión de un tema en particular. Es un fanatismo en un tema general, ¿no? Que puede también
presentarse como una tenacidad desmedida o una pasión incontrolable acerca del enfoque que tenga esa persona. Bueno, viéndolo desde el punto de vista psicológico, la persona fanática tiene o presenta a ciertos cuadros, ¿no? Como es el filtraje, que tiene en sí el enfoque en un conjunto de cosas. Él se enfoca tan solo en un concepto, una idea. También en el tema paranoico, ¿no? Y tiene él la idea de que la otra persona tiene algo contra él. O sea, porque su idea de él para él es inherente en él. Las demás personas no tienen razón acerca de una idea contraria que él pueda tener. Es así donde él está atento a cualquier peligro sobre una opinión que vaya en contra de lo que él cree. Posteriormente se vuelve una obsesión también. Dentro del filtraje y la paranoia, la obsesión, ¿no? Que hace que esta persona esté pensando continuamente en eso, que solamente su idea esté fija en aquello y que no haga otra cosa dentro del conjunto que él pueda manejar o que otra persona pueda hacer que él se decline a otro tipo de pensamiento. Bueno, y religión es es un conjunto, ¿no? de ideas también, de pensamientos, que va o deriva a un culto donde un conjunto de personas no adoran a una entidad. Visto de este lado, el fanatismo religioso, pues se ha visto durante la historia, ¿no? A través en temas pasados hemos visto en conjunto acerca de las cruzadas, acerca también de la Santa Inquisición, ¿no? Donde ciertos pensamientos sobre ideas, ¿no? Que tenían fijas acerca de cómo es que Dios quiere que sean las cosas, pues se vieron ciertas formas en las que hubo torturas, ¿no? Genocidios o también castigos inhumanos, ¿no? Contra las personas, ¿no? Que se vieron involucradas, que no tuvieron un pensamiento de acorde a lo de ellos. Ciertos castigos, ¿no? Como quemar a las brujas o que tenían un pensamiento distinto, no tan solo, ¿no? En la Santa Inquisición o en las cruzadas, también en otros lugares, ¿no? De la historia. Aquellas personas que no tenían un pensamiento de acorde al del que negaba cierta afirmación de esa persona o de ese conjunto de personas, pues llegó hasta la muerte, hasta homicidios, ¿no? Como también fue parte de la historia, ¿no? En la historia de Hitler, que su idea también, a cierta manera, fue un fanatismo propio para poder acabar con el judaísmo, ¿no? Por parte de la experiencia también de él mismo, ¿no? Parte de esto que la persona se vuelve fanática por diferentes factores, ¿no? Son ideas que van surgiendo, ¿no? Que puede ser contagioso, que puede ser de forma heredada por otra persona. Si tú lo has tenido, si otra persona, tu hijo o algún familiar lo va a tener en un futuro, pues no es así, pues la persona se ve influenciada, ¿no? Por esta idea y por ciertos sucesos que pasan en nuestra vida, ¿no? Que permite Dios que podamos pasar. En la historia de yendo un poco, ¿no? a la Biblia, Pablo, ¿no? Habló en una ocasión, ¿no? Acerca, ¿no? De los fariseos, que él fue parte, ¿no? Del grupo y que él era celoso, ¿no? Aún más celoso que parte del grupo al que él pertenecía, que eran los fariseos, donde en griego, bueno, se dice celotes, si no me equivoco, que también significa, ¿no? Fanático sobre algo, sobre alguien. Y es así donde también vemos, ¿no? En la Biblia, en el Testamento, a ciertos acontecimientos, ¿no? Que hicieron los fariseos, o ideas, o que estaban centradas no en una persona, sino en ideas, más que en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo,
que fueron dirigidas, ¿no? Humanamente por pensamientos humanos, ¿no? Derivadas de un conocimiento, sí, acerca de Dios, pero no de conocimiento de Dios, no de conocer a Dios personalmente. Es ahí donde el fanático, la persona fanática, en este caso religiosa, porque hay varios tipos de fanáticos, ¿no? Fanáticos en el deporte, fanáticos sobre otras áreas, ¿no? Históricas también, pero en este caso es de religioso, ¿no? Donde las personas llegan a este punto cuando tienen un conocimiento acerca de algo, por ejemplo, nosotros nos basamos en la Biblia y decimos que esto tiene que ser así, que esto tiene que ser de esta manera, y es nuestro punto de vista y nadie lo va a mover, es irrevocable, pero es Dios quien mueve, ¿no? Esos pensamientos que nosotros podamos tener, al igual que Pablo, ¿no? Quien transforma nuestra manera de hacer las cosas para alguien, a esa persona, o algún objeto, como hoy en día vemos que por lo cual las personas se mueven, es por idolatría o por diferentes conceptos que ellos pueden tener, ¿no? Acerca de la cultura o del lugar donde se ha formado. Si lo vemos en el punto de vista de nosotros, como un ejemplo de Pablo, su vida anterior fue que él perseguía a los cristianos, ¿no? Les dio muerte, estuvo siempre allí acosando y alentando, ¿no? a que esto pueda seguir, ¿no? También estuvo presente, ¿no? en el homicidio de Esteban, y le dio consentimiento aún a ello. Y luego cuando él tuvo un encuentro con Jesús, es donde allí él ya tiene, donde este fanatismo ya deja de ser, ¿no? Donde sus ideas son cambiadas, no tanto quizás por una persona que le haya dicho, que haya influenciado en él, sino por un encuentro que tuvo con Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, nos volvemos fanáticos aún de nosotros mismos, ¿no? Quizá puede ser el fanatismo la peor cosa que podamos hacer o tener o padecer, ¿no? Como personas. Es ahí donde estamos nosotros mismos antes que Dios, cuando Dios es primero en todo. Bien, Eso es todo. bien. Bien, todo, sí. 8, queda un minutito, 2. Hermano Luis, como le pregunté al anterior, con tus propias palabras, ¿me puede definir a alguien que te diga que es una persona fanática, religiosa, fanática? ¿Se fue? Una persona extremadamente apasionada, ¿no? Sobre una creencia personal. Una persona extremadamente apasionada por una creencia. Bien, bien. Eso, ¿algo más? Bien. Bien, Luis Bobadilla. Ahora tenemos a Alexis Jean-Pierre. Está, me pareció que no vino él. Alexis, ¿no vino? No está. Parece que no está. No está. Señor presidente, ¿qué dice? ¿Qué hacemos, señor presidente, con los que... Qué hermano, raro no... que Alexis falte. Creo que a veces tiene el tema médico, está un poquito mal, pero ya. Que él no es de faltar. no, él es bien responsable. Ah, ¿sí? Ya está. Esas cosas, bueno, saber. Leoncio dice que va a cambiar el ministro. ¿Cómo? ¿Qué dice? Va a cambiar de ministro. Ya, está bien. Bueno, seguramente algo les pasó extraño, sí, como dice el responsable, que tampoco no avisó. De paso les digo, no dije al principio de que es muy importante que cuando les toca en la fecha participen. Y si surge alguna cosa que no van a poder, tienen que avisar. No voy a estar, no voy a poder exponer. ¿Sí? Es importante que
que avisen, ¿sí? Muy bien. Entonces hasta aquí, Profesor, sí. pero me imagino que, o sea, ¿cómo la evaluación? O sea, ¿es una nota por grupo o es individual? No, no, es individual, Ah, ok. porque no es un trabajo grupal, no, 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 nada que ver. Yo solamente le dije por el grupo de que se pusieran de acuerdo para que no dijeran lo mismo, ¿no? Acá no hay problema, pero a veces en temas de otras, somos judaísmo, entonces uno dice, tú hablas sobre esto, yo hablo sobre allá, es para no estar repitiéndolo, pero es individual, sí, sí. No afecta al compañero si no vino, cada uno es responsable de su tarea, su exposición. Bien, entonces terminamos en cuanto a esto, por hoy, 8:15. Sí. ¿Alguna cosa breve que alguien quiera decir más sobre fanatismo? Terminamos. Bueno, los hermanos han dicho bastante. O si de repente alguna... Sí, yo quería A ver. enfatizar o preguntar, por ejemplo, hemos hablado sobre el fanatismo, bueno, hablaron del fanatismo en concepto a las religiones, ¿no? O con respecto al periodo antiguo, ¿no? De la Santa Inquisición, o de las cruzadas, ¿no? Pero, por ejemplo, un fanatismo moderno dentro del cristianismo también es muy peligroso, ¿no? Porque más se ha comprobado que el fanatismo dentro del cristianismo es porque a veces los cristianos, pues, hay dos factores, ¿no? Uno es que se llenan de puro conocimiento, porque hay casos, incluso a veces en los seminarios, hermanos que van a la iglesia y no hay, o sea, no hay quizás un filtro, ¿no? De parte de la iglesia o de los pastores enviar a los estudiantes a estudiar, pero hay hermanos que cuando van al seminario y se preparan, se llenan de mucho conocimiento. Incluso dentro de la iglesia también hay hermanos que les gusta leer, investigan, leen libros, todo. Y a veces eso también es contraproducente porque se llenan de conocimiento, pero su vida espiritual no va bien. O sea, son personas que leen, pero no oran, no ayunan, no congregan, ¿no? Y ellos también se vuelven como un arma de dos filos dentro de la iglesia, porque empiezan ya a contender dentro de la iglesia, ¿no? El pastor dice A, ellos dicen B, ¿no? Y eso también es contraproducente dentro de una comunidad cristiana o de una iglesia, ¿no? Ahí entra también el fanatismo dentro de la misma comunidad cristiana, ¿no? De parte de aquellas ovejitas, ¿no? Que se llenan de puro... Y aparte también que al llenarse de mucho conocimiento también se vuelven soberbios, porque ha habido casos así también que se vuelven soberbios, ¿no? Y el otro lado también del fanatismo religioso dentro de la iglesia cristiana también son aquellas personas que solamente escuchan lo que otros dicen, ¿no? O sea, solamente hacen caso lo que, por ejemplo, su pastor les dice, y ellos tampoco no leen la Biblia, no estudian, no meditan. Entonces ellos son llevados por esa corriente, quizás de una doctrina equivocada, y se vuelven fanáticos religiosos también dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, no, un ejemplo, por ejemplo, es pues, la iglesia del Movimiento Misionero, ¿no? Que mayormente sí. ellos solamente escuchan lo que su pastor les dice, ¿no? Con el tema de más que nada ellos usan un cristianismo superficial, un cristianismo que se puede ver, ¿no? Con el tema de cómo ellos se visten, cómo ellos tienen que, ¿no? Y eso también tiene que ver dentro del fanatismo, pero dentro de la misma iglesia, ¿no? Eso también es peligroso, pastor. Eso quería agregar. Gracias. Sí, Carlos Enrique, muy bien tu participación. Es exacto. Aplicarlo a la actualidad, sí. Claro que en la historia ha sido una causa terrible de matanza, de crímenes, discriminaciones. Es increíble hasta dónde el ser humano puede llegar a pelear, a discriminar, a asesinar por su fe, según ellos, por su fe, por su Dios. Por eso la vez pasada aprendimos sobre el tema del laicismo. ¿Se dan cuenta? Aún hay países donde no han separado el Estado de la Iglesia
sino que tienen todo el poder religioso y político, como los musulmanes, porque son mayorías musulmanes. Entonces ahí es, o eres musulmán o no eres de ahí, y prohíben otra cosa. Y si viene otro a predicar, lo persiguen. ¿Sí? Una cosa así. Imagínense acá también, la Iglesia Católica no tiene ahora ese poder, es privilegiada, ¿sí? Pero no tiene ese poder de perseguir. Sí les gustaría quizás, los que no creen como ellos, perseguirlos un poco, pero no se les permite. Así que el avance en cuanto a eso ha sido muy importante, separar las cosas, para no caer, porque el ser humano, si bien se basa en la verdad y defiende lo correcto, pero hay una tendencia en todos podemos caer, por eso todos podemos caer. Es importante estudiar la historia. ¿Por qué es importante saber la historia? Para no cometer los mismos errores que ya se cometieron a lo largo de la historia de la iglesia. A veces uno comete el mismo error que ya se habían cometido. Entonces uno, al saber lo que ya pasó, entonces eso nos permite tener mucho cuidado de no caer en lo mismo. Generalmente tiene que ver con el fanatismo, como mencionaba nuestro hermano Carlos muy bien. A veces nuestros grupos, congregaciones, hoy, denominaciones que son preciosos en algunas cosas del Señor, pero lamentablemente a veces caen y se encierran en algo que ellos creen que son dueños de la verdad y se aíslan. Y bueno, bien, entonces si nadie más quiere de forma breve agregar algo sobre esto, vamos a... Porque es muy interesante este tema. A ver, ¿quién? Hermano Pablo. Hermano Pablo. Sí. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Bien, buenas noches. También quisiera hacer un pequeño comentario, ¿no?, sobre el fanatismo religioso. Normalmente ahora las congregaciones, ¿no?, estaba observando normalmente cristianas, también, ¿cómo se llaman?, tienen esa pequeña dificultad, ¿no? Muchas veces ellos quieren tener la razón. Sí. En muchos aspectos. Y eso hace que marginan, ¿no?, a las otras congregaciones también que tienen una doctrina sana, ¿no? Sí. Hace poco el hermano Carlos estaba comentando, ¿no?, que sobre el movimiento misionero mundial. Sí. Ellos siempre quieren tener la razón en todo aspecto, ¿no? O sea, ellos normalmente su doctrina más se basa en la vestimenta, ¿no? Y su fanatismo está ahí de ellos, ¿no?, en la vestimenta y el cumplimiento no correcto de la palabra de Dios, pero ese es según su doctrina de ellos. Pero también estaba observando, ¿no?, en el fanatismo religioso, que las iglesias cristianas, ¿no?, tratan de liderar, ¿no? O sea, no nos ponemos de acuerdo, ¿no?, en muchos aspectos, pastor, ¿no? Y eso hace que el rompimiento, ¿no?, en muchas cosas, ¿no?, o se quieren tomar ellos la delantera, como se podría decir, ¿no? Y así el cristianismo muchas veces no avanza, ¿no? Y la gente muchas veces observa eso y ellos comentan y dicen, ¿no?, si los cristianos somos así, nosotros que no conocemos a Cristo, mejor nos quedamos donde estamos, ¿no? Muchas veces ellos comentan y explican así, de esa manera. Eso sería mi comentario, pastor. Sí, hermano, muy bien, hermano Pablo. Sí, excelente. Así es. Es algo que lo vivimos aún, sí. Hoy no se van a la Santa Inquisición porque no tienen ese poder, pero si algunos lo tuvieran, lo hicieran. Porque siempre está la tendencia de... Y ya el hecho de pelearte con tu hermano, tu prójimo, y dividir, ¿no?, por cuestiones de ideas, de cosas, por enfatizar uno más cosas de la Biblia. Uno enfatiza más al Espíritu Santo, otro enfatiza más la santidad. Y que es bien, las dos cosas son interesantes. Vamos a pelearnos, vamos a dividirnos por eso, por Dios. Hace poco un pastor decía que en una iglesia, hace mucho lo escuché, en una iglesia decían que la santidad es instantánea. Uno se convierte y instantáneamente se vuelve santo. Pero había otro grupo que decía, no, la santidad es progresiva. Entonces empezaban a decir, no, y empezaban a discutir. Y el tema que se terminaron dividiendo. Dos conexiones. Lo de la santidad instantánea
de la santidad, ¿cómo? Progresivo. Progresiva. No se hablaban, no se miraban. En conclusión, ninguno tenía la santidad. Porque si la tuvieran, no se hubieran perdonado, no se hubieran... Porque sí pienso que está bien a veces entrar en debate. Yo pienso que en el seminario habrá sucedido cosas, más que por ahí cuando entraron en el tema de la salvación se pierde, no se pierde, cosas. En teología da, ¿no? Da para hablar. Porque es para eso, conocer. De paso uno conoce, aprende, está... Y al final terminamos en paz. Es decir, llegamos a una conclusión, no nos vamos a pelear ni dividir por eso. Pero sucede, es lamentable que eso. Algo quería decir muy breve sobre eso, de que también hay cosas que sí es indiscutible, ¿no? Que digan fanáticos, lo que no saben o no. Por ejemplo, para nosotros, cristianos, evangélicos, la Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, nuestra regla de fe y obra. ¿Sí? Eso nosotros no lo discutimos. Por ejemplo, la Trinidad, cosas, no se discuten, nosotros lo aceptamos y la gente que no acepta eso, pues directamente no va a perder tiempo de discutir con ellos, ¿no es cierto? Son de una secta, de un grupo. Entonces sí, hay cosas que por supuesto se da por hecho, que eso sí, porque está establecido por Dios. Nosotros aceptamos así y no hay, vamos a defender, que, por ejemplo, Jesucristo, es el único medio de salvación, el único camino, no es por otra. Eso, que digan lo que digan, eso está establecido. Hay cosas que es inamovible, ¿sí? Que no se puede cambiar, ni discutir, ni ponerse de acuerdo, lo aceptamos. Y eso en realidad nos une, esas bases que tenemos, que es lo mismo, no importa la denominación, en realidad nos une. Bien. Breve. Sí. Bueno, justamente por el tema de movimiento de santidad de lo que compartí. Un segundo, voy al riñón, voy al baño. Como tú les conté el tema del riñón que tuve, y entonces voy un ratito acá, un segundo. Ya. Justamente el tema del fanatismo, hermanos, tiene que ver justamente porque a veces es falta de conocimiento. Un detalle que el Señor me mostró en cuanto a la santidad es que lo que había compartido, por ejemplo, el pastor de la santidad, de hecho, es que cuando tú naces de nuevo ya eres santo, pero a la vez no eres santo. ¿En qué sentido? No solamente concreto, por derecho recibe la santidad porque Dios te ve santo, pero por otro lado, el trato de Dios contigo para perfeccionarte es un progreso. Entonces se dan ambas cosas, ¿no? Entonces es un tema para debatir mucho más, pero está en la palabra y lo habla Pablo directamente, ¿no? Ahora, el problema es cuando justamente a veces por temores o por miedos, y cuando hemos tenido la oportunidad de estar en otros seminarios, y a veces entre amigos nos hemos puesto a discutir y todo por temas, por ejemplo, un tema que me acuerdo que pasó era si había que llamar pastor o no a aquellos que eran reverendos, perdón, que no eran reverendos, ¿no? Si no era reverendo no se le podía nombrar pastor y llamar pastor, y si era reverendo sí. Entonces había generado conflictos porque algunos éramos pastores por la práctica, no por el título. Y entonces teníamos estudios, pero entonces se generan conflictos por una posición cerrada. Y con lo que yo quería compartir solamente con el ejemplo era que la conclusión era de que muchas veces se entra en fanatismos, incluso dentro de la iglesia, por temor, por miedo a las cosas. Entonces comenzamos a tomar posiciones muy radicales sin darnos cuenta y comenzamos a entrar en conflictos por temor a que pase algo, por temor a que algo suceda, y no razonamos por un lado, pero tampoco pedimos dirección de Dios. Y lo otro es, como una persona, una vez un hermano me compartió, pastor, lo que pasa es que esta persona es tal cual, y comenzó a juzgar y hablar, ¿no? Entonces yo lo escuché, le pedí dirección al Señor, le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y algo que el Señor me mostró, me habló de un texto bíblico y me dijo la palabra de Jesús, ¿no? No mire la paja en el ojo ajeno, primero saca la viga que está en tu ojo. Normalmente la característica de un fanático
es aquel que juzga a los demás y no se da cuenta que está juzgando lo que está en su propio corazón. En psicología se llama proyectar. Yo proyecto y juzgo mis pecados en los demás, veo mis pecados en los demás que yo no quiero reconocer, entonces comienzo a juzgar a los demás para no sentirme culpable. Entonces, eso también genera fanatismo, que era el tema de los fariseos, ¿no? Ellos comenzaban a juzgar a los demás, por ejemplo, lo que había compartido uno de los hermanos en cuanto al tema de las vestimentas en el movimiento misionero, ¿no? Y otros grupos, ¿no? Juzgan a los demás, pero el Señor, hay mucho detalle por discutir el tema, ¿no? Pero el punto esencial es el corazón. Dios ve los corazones. Me acuerdo que un hermano una vez llegó al templo en short y estaba todo avergonzado porque había llegado en short. Y le digo, varón, y lo que pasa es que no tenía ropa para ponerse, solamente ese short. Hijo, no te preocupes, Dios conoce tu corazón. No lo has hecho para insultar al Señor ni nada. Y lo que has hecho es venir y buscar al Dios. Obviamente no siempre se aparece el short, ¿no? Fue la única vez, ¿no? O sea, tampoco vamos a ir al extremo, ¿no? Pero el punto es saber sopesar las cosas, ¿no? Y no entrar en... No, que has venido con short, estás blasfemando contra Dios y el Espíritu, ¿no? Pero tampoco se me va a aparecer en todos los cultos así, ¿no? En todas las reuniones así, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y algo que aprendí es principios. Aquel que se mueve por principios y tiene en primer lugar el amor de Cristo, entonces va a no entrar en estos conflictos, porque va a saber priorizar, ¿no? Y algo que podemos ver también, no sé si ustedes lo han visto, es esta película de estas hermanas holandesas que estuvieron en el campo de concentración y que justamente una dice, no, yo no puedo mentir porque es pecado. No, yo tengo que mentir porque si no van a matar a los judíos que tenemos acá. Entonces, el conflicto entre decir la verdad o no decirla, pero para salvar la vida. ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Entonces, finalmente Dios conocía el corazón de ambas, ¿no? Y finalmente Dios honró a ambas. Porque el corazón de cada una de ellas era sincero delante de Dios. Cada una tenía una posición diferente, ¿no? Pero el corazón, y eso es algo muy importante, el corazón era sincero delante de Dios, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que enfatizar para evitar caer en fanatismo, ¿no? Y finalmente cada uno va a tener su posición, o sea, no siempre eso significa que vamos a tener una verdad absoluta. Sí. Hay una película también que uno aprende de paso. A mí me gusta por el paisaje y como tiene que ver con la zona donde nací, Paraguay y todo eso. La Misión, ¿la vieron? Muy buena, ¿sí? La Misión. ¿Buena? La Misión, sí es católica, pero es muy buena. Ganadora de 2 Oscars. El autor principal, ¿cómo se llama? Es un conocidísimo. Robert De Niro es uno de los... Sí. Y ahí tiene que ver, ¿no? La reacción. Aunque era católico, pero hay misioneros ahí en la frontera de Paraguay. Se llama Misiones. Paraguay y Argentina. Han hecho una obra maravillosa ahí con aborígenes. Pero frente a la invasión de soldados, ¿cómo se llama? De los brasileños? Portugueses. Y entonces, ¿cómo reaccionaron? Uno con la cruz, con la Biblia, y otros se armaron para ir a... Entonces, como decía él, uno quizás puede juzgar a uno y otro, pero interesante, ¿cómo reaccionaría uno frente a que te vienen a atacar, a invadir, a quitarte lo tuyo? A uno reacciona y se defiende. Otro se empieza a orar. es hasta que uno no le toque, uno cuidado de afuera. Entonces, hay cosas que te hacen pensar, cosas que pasó en la historia. Si uno no la vio y la quiere ver, uno puede aprender de esa película. Es clásica. Bien. ¿Tenemos el recreo en 5 todavía no? Sí. ¿Ya tenemos? ¿Sí? ¿Cuánto? 6 minutos. ¿6? Acá me dicen falta 6 minutos, así que son estrictos. Y 40. No, pero en todo caso, para hacer uno solo, Pastor. Sí.
casualmente estaba escuchando muy atentamente a nuestro hermano Gastelu, ¿no? Su apellido, o Gastelú. Sí, Gastelú, sí. Gastelú, ¿no? Sí. Es correcto, ¿no? Muchas veces las personas, ¿no? Expresan de esa manera, ¿no? Estamos hablando de la vestimenta, ¿no es cierto? Sí. El hermano dice que, o sea, nosotros observamos de afuera, ¿no? La vestimenta, pero muchas veces los que están vestidos así, ¿no? Tienen el corazón sucio, pastor, ¿no? Sí. Muchas veces lo que Dios mira es el corazón, no la ropa. ¿De qué Así es. sirve? Porque muchas veces yo, ¿no? En la iglesia que yo estoy a cargo, hay iglesias aledañas pentecostales. Sí. Y ellos, de preferencia, son bien críticos, ¿no? Y tratan de enfatizar lo que es la vestimenta, ¿no? De ellos, su doctrina, no sé si usted debe conocer mejor que yo, ellos mayormente se basan en la cuestión del vestimenta. Pero si uno analiza eso, pastor, no sé, le estoy hablando en caso de como varón, ¿no? Una mujer es, ¿no? Con vestido es más sensual todavía, ¿no? Que estaría así, vestido como dice la Biblia, que vestirse en forma decorosa. Ellos confunden, ¿no? Me interpretan mal. La Biblia dice que hay que vestirse en forma decorosa. Eso no significa que no habla nada del vestido, todo. Ese es nada más mi comentario, pastor. Sí, sí, bien, hermano. Sí, ese es un tema, imagínense, en congregaciones de misiones por año, sí. ¿Alguien quería decir algo? En parte tienen razón los hermanos, ¿no? Pero hay un tema. En La parte, Biblia sí. habla de santidad. Y la santidad no viene a medias tintas. Claro. ¿No? O sea, no estoy diciendo que lo que tiene razón. La pureza del corazón Dios lo demanda más, ¿no? Claro. Porque el Espíritu Santo escudriña. Pero hay que analizar, yo conozco mucho, yo amo mucho la senda pentecostal, ¿no? Sí. Y tampoco hay que generalizarla, ¿no? Entonces, yo conozco gente pentecostal, amo esa senda y no necesariamente cuestionan, no son todos, o sea, no podemos meter al barco a todos, ¿no? Hay un grupo, O sea, sí. no, ahora, la vestimenta no te va a salvar, la falda no te va a salvar, el pantalón, pero hay personas que han salido de la prostitución. Yo conozco personas que han vendido droga, conozco personas que han salido del lesbianismo, yo conozco personas que han salido del mundo del AMPA, o sea, conozco personas que han salido de la basura del mundo, disculpando la palabra, y no buscan la tibieza del mundo, buscan un cambio verdadero. O sea, hay que entender todos los puntos de vista también, ¿no? Claro, o sea, yo no puedo juzgar a un hermano que viene con chorro, o sea, eso es ilógico, porque de repente viene de un problema, o de repente viene una mujer, hasta con un escote puede venir de un trabajo de prostitución. Yo tengo un anhelo de trabajar predicaciones de madrugada. Ese es un tema ya que yo he pasado muchas veces 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana por lugares donde hay mujeres de mal vivir y decirle Cristo te ama, te miran de una forma como decir soy tan merecedora, pero puede ser que venga una mujer así con minifalda, ¿no? Y su corazón está puro. Hasta ahí yo sí creo que mis compañeros están bien. Pero también esas mujeres salen de un mundo que quieren un cambio radical. O sea, el que use una falda no está mal, ni que use el pantalón tampoco está mal, pero hay personas que sí dan un cambio, un vuelco de vida. Es como a mí me dicen, para mí alguien que toma vino es un pecador, para mí. El que tenga, ¿cómo? Para mí alguien que toma vino es un pecador, para mí. O sea, escúcheme, ¿no? Vino, pero, o sea, para mí, yo estoy hablando para mí, porque Dios trató a mi vida, habló a mi vida que yo no podía tomar, ¿por qué? Porque yo salí del alcoholismo. Pero algunos me dirían quizás fanático en esa parte, ¿cierto? Claro, ese es un punto importante. Entonces, para mí, el trato, o sea, si una mujer dice, bueno, yo voy a usar con pantalón y Dios me hace sentir bien, lo que ponga Dios paz en tu corazón está bien. Pero si hay una mujer que dice, no, yo no puedo usar esto porque yo salí del mal camino, o yo no voy a usar tanto maquillaje porque yo salí de ese mundo, también hay que respetarlo, ¿no? O sea, no podemos generalizar que todos los presbiterianos o metodistas, yo también en Chile he congregado, he predicado mucho el sur de Chile con una iglesia metodista pentecostal. Tengo muchos planes de trabajo con muchas iglesias. Entonces, no está mal, me gusta la iglesia metodista pentecostal, sus signos, sus cánticos, ¿no?
pero como te digo, no, todas las iglesias tienen algo de bueno y algo de malo, porque somos Algunos personas. metodistas van a ser salvos, creo. En Chile, por ejemplo, hubo mucho problema el tema del materialismo, o sea, se hacían dueños de iglesias, se hacían... Entonces, pero no quiere decir que todos los metodistas sean malos, no, o sea, no se trata de personas, sino de corazones. Sí. Pero si podemos dar el ejemplo de una santidad exterior, ayudaría mucho, pero ojo, no estoy diciendo que lo que dicen mis compañeros en parte, sí está muy bien, es más, está, todo lo que han dicho está bien, pero no podemos generalizar, a eso iba, ¿no? Sí. Bien, bien. Breve. No, sí, nada más. Es que justamente como dice el Leoncio, algo que yo he podido observar es que, por ejemplo, alguien que ha estado en drogas, Claro. no lo puedes exponer a un ambiente así y tiene Claro. que ser radical en eso. Exactamente. Porque se descuida un poquito y se juega el volver a caer. Vuelve otra vez. Sí. Alguien que estuvo en el alcohol no puede ni siquiera coquetear con eso porque se arriesga a volver a entrar en ese mundo. Entonces, cualquier persona que ha estado en determinado pecado, todos tenemos algo, ¿no? No nos podemos arriesgar a coquetear con esa área porque coqueteamos un poquito y nos vamos con todo, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí hay que poner límites firmes. Ahora, el problema ¿cuál es? Cuando generalizamos esos límites para todo el mundo, ¿no? Y yo siempre he puesto ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el azúcar no es malo, pero a ver, dile al diabético que tome azúcar, lo matas. Claro, para él Entonces, sí es malo. Para el diabético no puede darse eso, pero para los demás sí lo pueden tomar. Lo mismo pasa para todos, ¿no? O sea, la norma no es la misma para todos, pero algo que que Jesucristo nos enseñó es que tenemos que vivir en libertad y unos tendremos que ajustarnos más, otros tendremos que ajustarnos menos. Para unos es más fácil, por ejemplo, luchar contra el alcoholismo, para otros es una tortura y es una lucha constante. Para unos es más difícil luchar con la lengua, para otros es facilísimo. Cada uno, como dice la palabra, no estemos mirando al otro, preocupémonos por nosotros, nuestro corazón, y preocupémonos de estar firmes, ¿no? Entonces, ese es el punto de equilibrio, ¿no? O sea, no estar juzgando, sino ver el corazón. Ahora, si hay algunos que necesitan ajustar más, se les ajustará más, pero no se puede aplicar a rajatabla a todos, ¿no? Ahí es donde viene el punto. Sí. Lo que dice mi hermano Pablo Lezameta, por ejemplo, yo le doy la razón en algo. Yo he sido coordinador académico. Bueno, he sido de todo, pero ahora estoy en disciplina con Dios. He sido coordinador académico y trabajaba con una jovencita, muy fiel servidora de Dios, de la MMM, ¿no? Entonces su papá era extremista, decía, no se podía juntar con amigas mujeres porque se iba a ser lesbiana, no se podía juntar con amigos hombres porque iba a estar encamándose. O sea, su pastor de ellos le había centralizado que tenían que andar solas, no hablar. Entonces una vez dije, ¿y entonces cómo consiguió esposa tu pastor? A las finales fue tanta la presión del papá, y ahí sí le apoyo a mi hermano Lezameta, ¿no? En esa parte que dice que el corazón está podrido, ¿no? En este caso del pastor y del padre. ¿Qué terminó haciendo la chica? Tanta presión, una excelente sierva de Dios, excelente en todos los aspectos. Se casó con alguien del mundo y hizo su matrimonio mundano, y hubo fiestas, cervezas. O sea, yo cuando vi esas fotos en internet, pero su temor a Dios siempre había, pero o sea, fue tanta la presión que ella recibió que se terminó yendo contradiciendo al pastor, contradiciendo al papá, y se casó con minifalda, se casó con todo, y era una persona que usaba las faldas y todo muy religiosamente, ¿ah? Pero a veces, como dice mi hermano Lezameta, el corazón a veces de los líderes está podrido, y eso hace a que el cuerpo se presione tanto que termina explotando haciendo lo contrario. Peligroso también. Pastor, es un tema para entramos en un tema espectacular para seguir y seguir. Acá tranquilese, bueno, déjame que ya me siento que nos vamos a parar, pero el recreo ya, ¿no? Así que para algunos están esperando que corte para ir al baño. Yo fui antes, pues yo. Tenemos nuestro recreo apreciado y la verdad que está muy interesante, es un tema interesante para conversar, ¿eh? Luego seguimos. Un recreo. Bien, hermanos. Shalom. Nos estamos viendo. Nos vemos en una hora. No tanto. 15 minutos. A él le gustó una hora. Nos vemos la semana que viene. No.